Eh, la otra vez creo que llegamos a esta transparencia, ¿no? Con la situación de la física en, en mediados del siglo XIX, eh, cómo estaba ganando terreno la teoría ondulatoria de la luz. Eh, ya el calórico había quedado en el pasado, con lo cual si la luz era un movimiento del éter, ese hipotético éter, el calor quedó en el pasado. ¿Qué pasaría si quizá los átomos am, fueran ondulaciones del mismo éter o de otro éter? Bueno, del mismo éter. Quizá ondulaciones más densas. Em, Hasta algunos postularon anillos con analogías con anillos de humo, con lo cual nos recuerdan a la moderna teoría de cuerdas, ¿no? Eh, Esto fue creando tensiones, ¿no? Claro, el éter también venía a resolver el problema de la acción a distancia, porque aunque seguía sin saberse qué era la gravedad, pero digamos, si hay un éter que todo lo cubre, entonces, bueno, hay algún mecanismo por el cual se pueda transmitir cualquier influencia a distancia, ¿no? Aunque, digamos, la teoría de Newton de la gravedad no tiene como soluciones ondas, pero si todo está cubierto por éter, quizá algún día hubiera alguna teoría superadora, ¿no? Que que hiciera uso de ese éter. Ahora, había un primer problema, era el problema de la aberración de la luz, porque indicaba que el éter eh, no se mueve junto con la Tierra. Ahora vamos a ver qué es la aberración de la luz. A ver. Bueno, antes de la aberración vamos a mencionar un poquito a Galileo. Es curioso que Aristóteles, bueno, digamos, yo les cuento que hasta no hace más de 300 años no se sabía a ciencia cierta si la luz tenía velocidad o era una acción instantánea, ¿no? Con lo que eso quiera decir. Aristóteles cita a Empédocles diciendo que la luz, o sea, con de Empédocles sobrevivieron muy pocos fragmentos, pero diciendo que la luz debe tardar un tiempo para llegar a la Tierra, a la luz del Sol, y Aristóteles se resiste un poco a esa idea. Incluso el propio Descartes, estamos hablando de gente, una persona bastante inteligente que vivió en el siglo XVII, pensaba que la luz viajaba instantáneamente. Estamos hablando de eh, hace menos de 400 años. Es que sí, mientras no hubiera un indicio de que hubiera una velocidad finita, ¿por qué no pensar que es infinita? O sea, eh, obviamente hoy en día es antiintuitivo, pero bueno, o sea, qué sé yo. A priori todo es posible, ¿no? Fíjense que Aristóteles también estaba más cerca de pensar como Descartes, ¿no? Que como Empédocles. En realidad es curioso por qué a Empédocles se le ocurrió pensar que la luz tarda un tiempo en alcanzar la Tierra y en qué velocidad podría estar imaginándose Empédocles, ¿no? Les comento que Empédocles fue el que planteó la teoría de que todo se compone de cuatro elementos y de dos fuerzas. Así fue el primer gran unificador de las partículas y de las fuerzas de la historia. Eh, Hay un fragmento de una de las dos obras más importantes de Galileo, de las dos ciencias, eh, donde, bueno, Simplicio era el que defendía la posición aristotélica. En sus tres personajes ¿te acuerdan que hay un diálogo? Son diálogos entre Sagredo, Salviati y Simplicio. Simplicio representa la posición aristotélica y dice,
Todos los días la experiencia nos muestra que la luz se propaga instantáneamente, ya que cuando vemos una pieza de artillería disparada a gran distancia, el flash alcanza nuestros ojos sin un lapso de tiempo, pero el sonido alcanza el oído solo luego de un intervalo notable. Bueno, les cuento como curiosidad que obviamente a nosotros siempre nos llega primero la luz que el sonido, pero que el cerebro está ajustado como para demorar unos milisegundos en procesar las señales sonoras, perdón, las señales visuales para ver y oír al mismo tiempo. O sea, las señales sonoras son procesadas más rápido que las visuales, de forma tal que cosas que estén a pocos metros de distancia las vemos y oímos al mismo tiempo, porque tomamos conciencia de ambas cosas al mismo tiempo. Obviamente, un trueno que está a 4 kilómetros no, porque ahí ya la diferencia son de segundos. Pero hasta un lapso de tipo 20 milisegundos, una cosa así, el cerebro procesa las cosas de forma tal que nos parezca que el sonido y la luz nos llegan al mismo tiempo. En realidad no nos llegan al mismo tiempo. La voz de una persona que nos habla a 20 metros de distancia nos va a llegar algunos milisegundos después que la imagen de esa persona o que la boca moviéndose. Sin embargo, lo percibimos como simultáneo, evidentemente por cuestión evolutiva. Pero bueno, volviendo, para no irnos por las ramas, ¿no? Vamos a 1676 con el astrónomo danés Ole Christensen Rømer. ¿Qué pasó? Estaba en el observatorio de París, ¿no? Se sabía, bueno, así como digamos, los 4 satélites galileanos de Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calixto, que tienen sus respectivos periodos orbitales alrededor de Júpiter. Io, obviamente, es eclipsada por Júpiter a intervalos regulares, tiene que ver con la órbita de Io. O sea, Io pasa por detrás de Júpiter una vez cada lo que tarda su órbita en ser recorrida. Ahora, ese movimiento se lo ve periódico, o sea, cuando uno lo ve durante a lo largo de varias semanas, el movimiento es periódico. Sin embargo, lo que observó Rømer es que durante algunos meses los eclipses se atrasaban más, hasta llegar a 8 minutos de retraso. Y 6 meses después, estaban 8 minutos adelantados. Qué casualidad, ¿no? 6 más 6, 12. Un año. Lo que se dio cuenta Rømer es que, claro, bueno, Júpiter, si mal no recuerdo, tarda algo así como, creo que 27 años, una cosa por el estilo, 20 y pico de años en dar una vuelta alrededor del Sol. Acá lo que pasaba no era que Júpiter se hubiera movido demasiado luego de 6 meses, sino que la Tierra había pasado a estar en oposición. Por ejemplo, si estaba del lado de Júpiter, tenía oposición, luego pasa del otro lado del Sol. Y eso implica estar unos 300 millones de kilómetros más lejos. O sea, el radio de la órbita de la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Con lo cual, imagínense, ¿no? Acá está el Sol, acá la Tierra, acá está Júpiter. Cuando la Tierra está entre Júpiter y el Sol, está a 150 millones de kilómetros más cerca de Júpiter que cuando la Tierra está del otro lado. O sea, cuando el Sol está ante la...
digamos, cuando están alineados, ¿no? La Tierra, el Sol y Júpiter, pero la Tierra está en el centro entre Júpiter y el Sol, está a 150 millones de kilómetros más cerca de cuando están alineados, pero es el Sol el que está entre la Tierra y Júpiter. Y eso es lo que ocurría. Esos 300 millones de kilómetros, o bueno, esos 150 millones de kilómetros, eh, eran lo que determinaban esos 8 minutos de retraso o de adelanto. Y eso no se podía explicar. O sea, fíjense, hay dos formas de explicarlo eso. El único astro conocido en el sistema solar que se mueva con un periodo de un año es la Tierra. Y la Tierra no tiene tanta capacidad gravitatoria como para influir en el periodo de oscilación de Io como para que se adelante o se atrase. O sea, porque digamos, la explicación alternativa, si la luz es instantánea, es que bueno, debe ser la Tierra la que está atrasando o adelantando la órbita de Io alrededor de Júpiter. No, es imposible que la Tierra tenga semejante influencia en la órbita de un satélite de Júpiter alrededor de Júpiter. Con lo cual concluyó que la explicación de esto era que la luz viaja a una velocidad finita y que entonces la luz tarda 8 minutos en recorrer la distancia Tierra-Sol. Por eso los eclipses se demoran 8 minutos cuando la Tierra está del otro lado del Sol con respecto a Júpiter. Y se adelantan. ¿Se adelantan respecto de qué? Y respecto de, imagínense, cuando la Tierra está eh, en el punto medio entre el punto más lejano y el punto más cercano a Júpiter. ¿eh? Entonces, el triángulo Júpiter-Sol-Tierra, o sea, forman un triángulo rectángulo. O sea, cuando forman un triángulo rectángulo, es cuando uno diría, bueno, Io no está ni atrasado ni adelantado. ¿eh? Eh, entonces se explica perfectamente con esa hipótesis. Con lo cual, Römer fue el primero que determinó de manera la velocidad de la luz. Y la determinó con una precisión muy buena. Galileo, que no se los comenté, uh, hizo experimentos, pero nunca obtuvo ninguna velocidad. De pararse él con su ayudante, cada uno en la cima de de una colina. Uh, Cuando Galileo encendiera una lámpara, el ayudante iba a encender la suya. Galileo iba a calcular cuánto tiempo tardaba en ver el encendido de la lámpara, o más concretamente otras acciones, como por ejemplo tapar la lámpara, ese tipo de cosas. Y no notó no pudo medir ninguna demora palpable. Claro, obviamente, imagínense los tiempos que involucra una distancia de pocos kilómetros. eh, Estaríamos hablando de 100 milésimas de segundo, imposible de medir en la época de Galileo. Así bueno, Römer determinó que la velocidad de la luz evidentemente implica que demora 8 minutos en recorrer 150 millones de kilómetros, que de hecho es lo que demora. El Sol está a 8 minutos luz de la Tierra. ¿Mm? Este, claro, por supuesto que la estimación concreta fue de 11 acá hay cuestiones también de ángulos porque digamos, eh, la demora es respecto de cuando forma un ángulo, un triángulo rectángulo, pero bueno, esa diferencia no es exactamente de 150 millones de kilómetros, ¿no? Hay que hacer ahí cuestión trigonométrica. La precisión de esa época lo llevó a estimar eh, que la luz tarda 22, o sea, no 16 minutos, sino 22 minutos en cruzar la órbita de la Tierra entera, ¿no? Eh, con lo cual 22 es más que 16, con lo cual le dio 220.000 kilómetros por segundo en lugar de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Mm? Eh, Newton tomó cuenta de esto y de hecho
en su principio, o sea, Römer hizo esta estimación en 1766 y Newton publicó su principio de matemática en 1687, o sea, 10, 11 años después. Y lo comenta. Dice, ahora es cierto, a partir de los fenómenos de los satélites de Júpiter, confirmado a partir de las observaciones de diferentes astrónomos, que la luz se propaga en sucesión y requiere de 7 a 8 minutos para viajar desde el Sol hasta la Tierra. Fíjense que entre el tiempo que pasó entre la primera determinación de Römer y cuando Newton lo comenta, se hicieron las correcciones apropiadas como para pasar de 220.000 a 300.000, incluso por el propio Römer. Así que ya en la época de 1687 se tenía una estimación bastante precisa de los 300.000 kilómetros por segundo a los que viaja la luz. Muy bien. Ahora esto trae, digamos, no un problema, pero digamos, supongamos que yo estoy en un tren y está lloviendo verticalmente, ¿no? Yo estoy parado, o estoy en el tren parado. El tren empieza a viajar, ¿no? La lluvia típicamente, las gotitas de agua terminan cayendo en la superficie de la Tierra a unos 60 kilómetros por hora. Eso por el roce del aire, ¿no? Esa es la velocidad límite. Si el tren empieza a ir a 60 kilómetros por hora, si ustedes suman vectorialmente las velocidades, yo voy a ver en mi ventanilla que la lluvia cae a 45 grados, ¿no? Porque a la velocidad relativa de la lluvia respecto de mí, tengo que sumarle vectorialmente la velocidad de mi sistema de referencia. Ni que hablar si el tren va a 250 kilómetros por hora, un tren tipo tren bala o el AVE, qué sé yo. Lo voy a ver algo así. Esto sería la aberración de la lluvia. ¿eh? Eh, si el tren arrastrara al aire, como la lluvia es, digamos, eh, el aire es justamente la que frena la lluvia, si el tren arrastrara al aire, este efecto disminuiría, porque si el aire se mueve junto con el tren, la lluvia cuando va cayendo, el aire arrastraría la lluvia, ¿no? Y la lluvia adquiriría en su trámite final una cierta velocidad horizontal. Y entonces ya no tendría, ¿no? Ya no vería a 45 grados. Vería menos. No digo que sería perfectamente vertical, pero vería una lluvia casi vertical, a lo sumo un poquitito. O sea, obviamente, porque obviamente el aire no va a arrastrar la lluvia perfectamente, ¿no? Eh, pero yo lo que veo es la lluvia así. ¿Y qué concluyo? Y que el tren no arrastra el aire. O si lo arrastra muy poquito. Si yo hago este mismo ejemplo con el espacio, y hago el razonamiento que hizo el astrónomo inglés James Bradley, acá está sus años de vida, eh, que como comentario anecdótico era un amigo de Halley, del cometa. Claro, ya en 1725, hacía ya, ¿cuánto hacía ya? Más de 150 años que Copérnico había establecido su teoría heliocéntrica, y bueno, ya hacía, digamos, más de 100 años que, bueno, gente como Galileo, Kepler, ya la había aceptado, y luego Newton, y bueno, y ya... Digamos, pero no había una prueba directa que la Tierra se moviera.
Era simplemente que la gente había aceptado, tanto a nivel teórico como dinámico, teórico, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, aunque todavía la Iglesia estaba ahí dando vueltas, pero bueno, en general los científicos ya lo habían aceptado. Eh, bueno, una forma de detectar que realmente el modelo de Copérnico fuera cierto era medir el paralaje. Copérnico lo que había dicho es que el paralaje no, digamos, no se puede detectar porque las estrellas están muy lejos. El paralaje, por si alguno no lo sabe, es el efecto óptico en donde las estrellas cambian su posición angular debido a que la Tierra rota alrededor del Sol. Y por lo tanto, eh, es como el famoso efecto del dedo, que si yo miro eh, un objeto que está en la pared de enfrente y me pongo mi dedo índice cerca de mi ojo, la posición angular de mi dedo índice va a cambiar si yo lo miro con el dedo, con el ojo izquierdo al derecho. Si yo mido una estrella que esté cerca desde la Tierra, y la analogía de dedo de ojos derecho e izquierdo sería la Tierra en el equinoccio de verano y la Tierra en el equinoccio de, perdón, el equinoccio de otoño y la Tierra en el equinoccio de primavera, por decir algo, debería haber la posición angular de la una estrella cercana respecto de las que están lejos cambiar. Claro, la estrella más cercana igual está muy lejos, por eso es que nunca se había detectado ninguna efecto de paralaje, ¿no? Entonces este personaje, Bradley, estudió sistemáticamente la estrella Gamma Draconis, que está a 148 años luz, a ver si podían descubrir su paralaje. Obviamente no lo pudo descubrir, no estaba dentro de las capacidades observacionales de esa época, pero lo que descubrió es otra cosa, un cambio en su posición en la dirección opuesta a la que él esperaba. Eh, y después descubrió que todas las estrellas a las cuales él apuntaba describían la misma, bueno, en este caso era una trayectoria que era una especie de elipse, con una amplitud igual a 41 segundos de arco, o sea, menos de un minuto, ¿no? Claro, ¿cómo explicó esta? Esto se llama aberración estelar, ¿no? ¿Cómo explicó esto? Eh, bueno, primero fue un gran impacto, cuando él lo contó en la Royal Society, se tomó como una gran confirmación directa de la teoría heliocéntrica, directa observacional. ¿Por qué? Y porque si comparamos a la Tierra con, con el tren, evidentemente la posición angular de una estrella tiene que ver con el ángulo con que llega la luz a mi telescopio. Ese ángulo va a cambiar si la Tierra se mueve, como se cambia el ángulo de la lluvia cuando el tren se mueve. El tema es que la Tierra va y viene alrededor del Sol. Por eso lo que se ve, lo que vio Bradley es eh, un corrimiento angular, pero oscilante, con un periodo igual de un año. ¿eh? Entonces, en esa época todavía no se hablaba, en 1700 no se hablaba del éter. Es más, prevalecía la teoría de Newton, que la luz era una partícula, como las lluvias, las gotas de lluvia, con la cual nada hablaba de éter ni nada. Entonces, evidentemente, la Tierra se mueve, por eso se cambia la dirección efectiva con que llega el rayo de luz de esa estrella. ¿Mm? Y como esa estrella, cualquier estrella. El valor que determinaron fue de 295.000 kilómetros por segundo. Pero fue la primera determinación directa de, eh, primero de la teoría heliocéntrica y posteriormente, a partir de estimaciones independientes para la distancia Tierra-Sol, determinar la velocidad de la luz. ¿eh? Bueno, les cuento como anécdota que también descubrió el movimiento de nutación este, de la Tierra, que es un efecto muy pequeño, o sea, el eje de rotación nuta cambia. Eh, Lamentablemente nunca pudo encontrar ningún paralaje, para eso hay que esperar recién a 1837. Pero bueno, eh,
Fue muy importante entonces el descubrimiento de la aberración estelar. Claro, el tema es que, y acá vamos a ir terminando la clase, ya son casi las 4. Como verán, esta clase las vamos dando así en gotitas, pero bueno, es como para darle como pequeños recreos a las clases tan abstractas que estamos dando. Les adelanto que con la introducción de las teorías del éter para la luz, este descubrimiento de Bradley lo que requería es como en el tren, la Tierra no puede arrastrar el éter, porque esto se explica perfectamente con la velocidad de la Tierra o del Sol. ¿Eh? Con lo cual, si hay éter, el éter no es arrastrado por la Tierra, así como el aire no es arrastrado por el tren. Se los dejo acá, porque eso vamos a ver que va a provocar graves problemas. Porque si la Tierra no arrastra el éter, significa que tiene que haber un viento de éter en la superficie de la Tierra. Si no lo arrastra, ¿eh? Es como si estoy en un tren. Si el tren no arrastra el aire, si yo abro la ventanilla y saco la cabeza, voy a recibir un viento de aire. O sea, ¿eh? Y de hecho es lo que, si yo abro la ventanilla de un tren que se puede abrir la ventanilla, o de un colectivo del auto, siento el viento de aire. Si la Tierra no arrastra el éter, debería sentir un viento de éter. Bueno, acá termino con esto. Así, bueno, no sé si tiene alguna pregunta.